el último mensaje de mi esposo antes del accidente. Cuando leí su mensaje, ya era demasiado tarde. El cristal del celular, con esa rajadura fina que se extendía como una cicatriz plateada desde la esquina superior, proyectaba las 4 palabras como un relámpago en la oscuridad de mi alma. Voy en camino, amor. Un simple acto de rutina, una promesa de retorno que el destino había interceptado y borrado del mapa de nuestro futuro. 5 minutos. Solo 5 minutos separaban ese tecleo de la notificación policial que había desgarrado la quietud de mi madrugada, reemplazando el suave sonido de las olas con el estruendo final. Soy Clara, 48 años, enfermera, y en esta mañana, sentada en la vieja mecedora de mimbre de nuestra terraza, cuyo crujido ahora me parece el único latido audible en el mundo, no soy la mujer empática que sostiene la mano del moribundo. Soy la viuda reservada que se niega a soltar el frío de una taza de café que preparé al alba. El amanecer sobre San Telmo, el pequeño pueblo costero, no trae la calidez esperada. Trae una paleta de grises y malvas opresivos, una niebla marina tan densa y húmeda que siento el frío en la médula de mis huesos. El café, ahora rancio y con esa película turbia en la superficie, es el espejo exacto de mi estado. Su olor se aferra a mí, un fantasma olfativo que intento oponer al aire salino que sube desde el Atlántico. Durante 25 años, mi vida ha sido una dedicación a la urgencia ajena, a la precisión clínica, a la administración aséptica del dolor. Mi uniforme, mi escudo de tela, mi armadura protectora, ahora se siente tan delgado como papel mojado. Yo, la mujer que siempre sabía qué decir en la sala de espera de cuidados intensivos, me encuentro muda, incapaz de poner un simple vendaje emocional a mi propia existencia. La vida con Ricardo era la antítesis del hospital. Tranquila, predecible, libre de grandes dramas, sostenida por una calidez constante y la cómoda rutina. Él era mi ancla, mi punto fijo. Sin él, mi voz interior, habitualmente cautelosa, se ha convertido en un coro desordenado de acusaciones y lamentaciones. El antagonista en esta tragedia no es un camión cisterna descarriado, sino algo mucho más insidioso y personal. La culpa, alimentada por las decisiones, o mejor dicho, por las inacciones que permití. La mañana anterior, tuvimos una discusión tan breve, tan insignificante, que ahora me parece una broma cruel del destino. Fue una de esas fricciones maritales que se resuelven con un suspiro, pero que esta vez se convirtió en la semilla de mi tormento. El motivo: la lancha. Nuestra lancha vieja, el Delfín, que mi padre, un pescador jubilado, me había dejado. Para mí era un símbolo, un depósito de memorias. Para Ricardo era un pasivo que había que liquidar. Él quería venderla para cubrir los gastos del segundo año de universidad de nuestra hija Eva. Él era la lógica. Yo, la emoción. «Solo dame hasta el lunes, Ricardo», le había suplicado. Mi voz, ahora que la revivo, me suena a capricho, a un chantaje emocional inmaduro. Esa lancha fue el último regalo de mi padre. Necesito una semana más para despedirme de ese recuerdo. «Clara, esto es absurdo», me había respondido con una frustración palpable, su voz baja y controlada. «Eva lo necesita ahora. No podemos vivir de sentimientos». Salió de casa sin besarme, sin la mano en la espalda, sin el roce de nuestro ritual diario.
Escuché el motor de la camioneta encenderse y el sonido distante alejándose por la carretera de la costa. Y yo, en lugar de correr, de abrir la puerta y gritar, «¡Te amo!» o «Está bien, vendámosla», me quedé paralizada. Me quedé en la cocina mirando el suelo de baldosas que él mismo había colocado, permitiendo que mi orgullo, mi terrible duda sobre la prioridad de mis sentimientos versus la necesidad de mi hija, se cocinara lentamente. Creí en el mañana, en la noche para la reconciliación. Creí que el tiempo era un recurso ilimitado. Y esa quietud, esa terrible inacción, es la prueba que la culpa usa en mi contra. Cuando el oficial me devolvió el teléfono, la rajadura en la pantalla era la única señal visible de la violencia del impacto. Pero el mensaje, «Voy en camino, amor», era la prueba de su último pensamiento, un acto de reconciliación silenciosa. Y mi silencio antes de su partida era la prueba de mi fallo. La duda se instaló como mi carcelero. ¿Fui yo la que lo distrajo? Si no lo hubiera presionado por la lancha, si no lo hubiera dejado ir con ese resentimiento silencioso, ¿habría conducido más atento? ¿Habría esquivado el camión cisterna que, según el informe policial, se salió de su carril en un despiste matutino? Mi mente se ha convertido en un tribunal y yo soy la única acusada. No puedo ver a Eva. Su dolor es tan puro que me aterra contagiarla con mi propia toxicidad, con mi remordimiento. El dolor, el verdadero dolor, aún no ha llegado, pero lo presiento en la rigidez de mi cuello, en la incapacidad de quebrar mi rostro. Es un luto frío, una parálisis emocional que me mantiene navegando a la deriva entre la memoria de un amor constante y la certeza de mi falta. El sonido del mar, ese rugido sordo y constante, ya no es el de nuestro pueblo. Es el sonido del vacío que me rodea, el eco de mi alma partida. Estoy lista para la inmersión total en el dolor. El paso de la duda a la certeza del dolor no fue una caída dramática, sino una inmersión lenta y gélida, como sumergirse en las aguas profundas del Atlántico en pleno invierno. La mañana de la tragedia se prolongó en una serie de días difusos envueltos en la misma niebla persistente que cubría San Telmo. Mi cuerpo, que durante décadas había respondido a la disciplina y a la exigencia de las guardias de 20 horas en el hospital, ahora estaba en huelga. Una masa inerte que solo obedecía al ritmo obsesivo de la mecedora de mimbre en la terraza. El dolor, para mí, no encontró su expresión en un torrente de lágrimas, se manifestó en una parálisis fría, en una rigidez constante en la mandíbula y en una sequedad ocular que no me permitía parpadear por completo. Era un luto seco profesional, como si mi mente de enfermera se negara, por principio, a permitir que Clara, la viuda, se desmoronara. El sufrimiento se había encapsulado. El apartamento, nuestro refugio, se había transformado en un catálogo de tortura. Cada objeto era un escombo emocional, un testimonio mudo de una presencia abruptamente borrada. El cepillo de dientes azul, el que siempre dejaba secando inclinado hacia la derecha, permanecía intacto en el vaso del baño, junto al mío. Sus zapatillas de cuero, con la suela gastada por los paseos matutinos a lo largo del malecón, seguían justo donde las había dejado junto a la puerta. Y el olor persistente de su colonia, sándalo y mar, se había fijado en su lado de la cama, y cada noche yo invadía ese espacio helado, aspirando el aroma con una desesperación primaria, tratando de rellenar el vacío con una memoria olfativa. Me negaba a cambiar las sábanas,
Hacerlo había sido admitir que el aire terminaría por llevarse esa última partícula de él. Yo, la mujer que siempre había sabido dónde poner un punto y dónde poner una coma en una receta médica, no sabía dónde poner el punto final a esta historia. Me sentía como un cirujano que intenta operar su propio corazón sin anestesia. Mi ancla, ese hombre predecible y constante que mantenía el orden y el silencio en nuestra vida, había sido cortada por un golpe de guillotina. Y yo, que me creía fuerte por mi resiliencia profesional, me descubrí a la deriva, sin brújula ni timón. ¿Cómo podía el mundo seguir moviéndose? El pueblo de San Telmo, con su ritmo pausado y su reverencia por la eternidad del mar, me ofrecía miradas de lástima que me quemaban la piel. Me refugié en casa, evitando la playa, porque el sonido lejano del mar, constante y sordo, se había convertido en un rugido de juicio, un eco de la fatalidad que me había arrebatado a Ricardo. Sentía que el mar me señalaba, sabiendo la verdad incompleta que yo ocultaba. La culpa no se quedó en la superficie, sino que se convirtió en un ácido que me carcomía las entrañas. No era solo la discusión por la lancha, era la arquitectura de nuestro matrimonio, que, vista en retrospectiva, parecía sostenida por silencios y omisiones. ¿Por qué permití que la pasión se diluyera en la rutina? ¿Por qué no fui más expresiva, menos reservada? Si hubiera sido una esposa más abierta, menos absorbida por las guardias hospitalarias, habríamos tenido más luz, más alegría para disipar la neblina que lo llevó a esa carretera, a esa hora. Mi mente, ese tribunal implacable, ya no solo me acusaba por la discusión, me acusaba por la falta de plenitud, por haber creído, como una ingenua, que el amor constante no necesitaba ser reafirmado. Me recriminaba cada noche que nos quedamos en silencio mirando la televisión, convencidos de que el mañana, nuestro mañana, era un recurso ilimitado. El dolor era total, pero seguía siendo mudo. Mi hija, Eva, era el espejo más doloroso de mi condición. Ella, con sus 23 años, experimentaba un dolor puro, sin filtros, crudo. Ella lloraba, gritaba, rompía la vajilla en momentos de desesperación. Yo la miraba con la empatía clínica que usaba con mis pacientes, pero me sentía absolutamente incapaz de abrazarla y compartir mi propia pena. No podía. Mi culpa era un veneno. Temía que, si la tocaba, mi remordimiento se filtrara en su dolor, contaminando su luto con la toxicidad de mi propia responsabilidad. El miedo a infectar su pena con mi autocastigo me mantenía a una distancia segura, preservando la pureza de su duelo. Yo era un ser tóxico en mi propia familia. Mi luto, una cuarentena. Una tarde, en un esfuerzo por romper el ciclo de inmovilidad, me obligué a entrar en el taller de Ricardo. Era un pequeño garaje anexo a la casa, que aún con la puerta abierta olía intensamente a aceite de motor, madera y salitre. Era su verdadero santuario, un lugar donde yo solo entraba para dejarle una taza de café. Al cruzar el umbral, su presencia fue tan palpable que sentí su sombra detrás de mí, observando mi intrusión. Todo estaba ordenado con una obsesión casi quirúrgica. Herramientas colgadas por tamaño, tarros de tornillos etiquetados y en el centro, el banco de trabajo, pulcro y vacío. Era el retrato de un hombre que controlaba su mundo físico con una precisión que no podía aplicar a su mundo emocional.
Me acerqué lentamente a la pared, donde colgaba un calendario viejo. El día del accidente estaba marcado con un círculo rojo y una nota escrita con su pulcra y familiar caligrafía: Venta lancha, 8 a.m. Mi corazón dio un vuelco, un espasmo doloroso que me hizo llevarme una mano al pecho. Él no estaba yendo al trabajo. Estaba yendo a vender la lancha, mi preciado recuerdo de mi padre. A pesar de mi ruego explícito de esperar hasta el lunes, él había tomado la decisión unilateral de finalizar la discusión, de eliminar la fuente de mi dolor sentimental, actuando a mis espaldas para protegerme de mí misma. Esa nota, tan sencilla, añadió una nueva capa a mi tormento, un giro amargo a mi dolor. Ya no era solo la culpa por la discusión, era el dolor de su sacrificio secreto. Murió no solo enojado, sino en un acto de protección, de evasión, tratando de arreglar las cosas a su manera sin mi consentimiento. El nudo en la garganta se apretó aún más. Mi luto seco se estaba resquebrajando. Sentía que la presión detrás de mis ojos iba a estallar. Pero mi reserva, mi educación de enfermera que siempre antepone la calma, me lo impedía. El dolor era total, pero seguía siendo mudo, buscando una voz, buscando una razón. Necesitaba desesperadamente una revelación que me permitiera entender la dimensión completa de su amor y su miedo. La lancha era solo la punta del iceberg de su incapacidad para enfrentar el conflicto. Mi obsesión ahora era encontrar el teléfono. El teléfono, con su cicatriz, debía contener la respuesta final. La nota en el calendario del taller, aquel ventalancha, 8 a.m., se había convertido en un clavo ardiente que sujetaba una verdad inaceptable. Ricardo no solo había muerto yendo a realizar un acto de engaño piadoso. La culpa, que hasta entonces había sido la figura central de mi tormento, retrocedió, reemplazada por una rabia silenciosa, fría, la de una mujer que se siente no solo viuda, sino también menospreciada en su capacidad de resiliencia. Yo no entendía esa necesidad de evitar la confrontación a toda costa, esa obstinación por la paz forzada que lo había caracterizado siempre. Tan frágil me creía. Mi mente de enfermera, esa que busca la causa raíz de la enfermedad, se activó con una precisión maníaca. Sabía que la verdad completa no estaba en ese garaje que olía a salitre y aceite. Estaba en el último puente que quedaba entre nosotros, su teléfono. El celular con esa rajadura que ahora me parecía el mapa fracturado de su alma, se había convertido en una obsesión. Pasé una noche entera, sin luz, con el sonido lejano del mar como único testigo, analizando ese pequeño dispositivo que contenía la cronología digital de nuestro final. Revisé los mensajes de texto, los correos, el registro de llamadas. Nada. Solo la monotonía de una vida adulta, los mensajes de trabajo, la lista de compras que habíamos hecho juntos la noche anterior, ahora una burla macabra. Todo era demasiado limpio, demasiado simple para un final tan catastrófico. Y entonces volví a la carpeta de mensajes de voz, la que había revisado antes sin éxito, creyendo que no había nada más que la voz de su madre. Había una urgencia en mí que rayaba en la locura. Necesitaba que él hablara, aunque fuera una grabación, que me explicara esa decisión secreta. Mi dedo, tembloroso por la falta de sueño y la ansiedad, se detuvo en un área de la interfaz de la aplicación de voz. Había un archivo etiquetado con una fecha y hora justo 3 minutos antes del "voy en camino amor". Un archivo borrado. Un mensaje de voz eliminado. Mi corazón dio un brinco violento en mi pecho. La revelación comenzó como un susurro, una promesa de verdad que me prometí no ignorar. Me costó 2 días de infierno tecnológico y humano,
2 días sumergida en el lado oscuro de Internet, en foros técnicos, buscando desesperadamente cómo recuperar un simple archivo de audio de un modelo viejo de teléfono. Yo, la mujer que usaba la tecnología para salvar vidas, ahora la utilizaba para desenterrar el último secreto de la vida de mi esposo. Era una ironía que rozaba lo grotesco. Finalmente encontré un programa, una pequeña utilidad que prometía, con una efectividad dudosa, rescatar archivos de audio marcados para su eliminación. A las 3 de la mañana del tercer día, el pueblo de San Telmo dormía bajo un manto de niebla silenciosa y húmeda. Yo estaba sola, con la única luz de la laptop iluminando mi rostro pálido y tenso. La pantalla se llenó de códigos verdes y luego el milagro digital ocurrió. El archivo apareció en la lista. Un mensaje de voz de 17 segundos, etiquetado como Draft 2. Audio sin procesar. Pulsé play y me llevé el auricular a la oreja, el pulso martillando en mi sien con la fuerza de un tambor. Lo que escuché no fue un grito de pánico, ni una disculpa, ni un adiós. Fue su voz, la voz de Ricardo, un sonido tan familiar y querido que me dolió el alma hasta la médula, hablando con alguien, supuestamente el comprador o un intermediario. Sí, voy solo. Voy por la carretera de la costa. No hay mucho tráfico a esta hora. Estoy a tiempo. Una pausa, un suspiro profundo que logré captar a pesar de la mala calidad del audio. Mi respiración se cortó. Sí, estoy yendo a vender la lancha. No le dije nada a Clara. ¿Para qué? Me la llevo sin que lo sepa y así no discutimos más. Se acabó. No podemos vivir de sentimientos, ¿verdad? Es por el bien de Eva, de su futuro. No quiero más lágrimas por un trozo de fibra de vidrio. Y entonces, el sonido de su ropa friccionando el micrófono, una exhalación profunda, un segundo de vacilación que duró una eternidad. Es mi decisión. La llamo cuando termine. Que me perdone por el secreto, pero es la única forma de que se quede tranquila. El sonido se cortó abruptamente con un estruendo metálico. No el del accidente en sí, sino el del teléfono golpeando la guantera justo antes del impacto. Luego, el silencio absoluto, solo interrumpido por el leve zumbido del ordenador. Me desplomé en la silla sintiendo que la realidad se había fracturado de nuevo. El camión cisterna no era el único responsable. El giro principal de mi vida se consumó en esos 17 segundos de audio. Ricardo no murió porque lo odiara. Murió porque me amaba demasiado y estaba aterrorizado de mi dolor sentimental. Estaba dispuesto a sacrificar un recuerdo, a sacrificar la verdad, a actuar a mis espaldas con tal de evitar una simple discusión. No quería ver mis lágrimas por la lancha. No quería enfrentar mi resentimiento. Él había elegido la evasión por encima de la comunicación. El ácido de la culpa, que me carcomía por haberlo dejado ir enojado, se neutralizó de golpe. Ya no tenía que cargar con la responsabilidad del camión cisterna. Tenía que cargar con el peso de haber sido amada por un hombre que creyó que solo él podía cargar con el peso de los problemas. Él murió siendo mi protector, sacrificando un símbolo para evitar mi tristeza. La revelación era una herida limpia, pero profunda. No era mi culpa por haber discutido. Era la tragedia de su incapacidad para enfrentar el conflicto, su necesidad de resolver todo unilateralmente para protegerme de las aristas duras de la vida. Yo dudé, él actuó en secreto. Ambos fallamos en la comunicación, pero no en el amor. Ahora solo me quedaba un camino: transformar esta verdad amarga en una decisión que me permitiera por fin la liberación. La mañana se había filtrado por la ventana, pero yo seguía sentada en la oscuridad,
en la misma posición rígida que me había mantenido durante la noche de la revelación. El auricular ya no estaba en mi oído, pero la voz de Ricardo seguía resonando en el aire húmedo de San Telmo. Que me perdone por el secreto, pero es la única forma. Esas palabras, cargadas de una desesperación silenciosa, habían desmantelado mi prisión de culpa. Mi mente, esa herramienta de precisión quirúrgica, había pasado de la fase de diagnóstico a la de pronóstico. Ya no me preguntaba quién era el culpable, ahora me preguntaba cómo seguir. La tragedia no era solo la pérdida física, era la amarga comprensión de que nuestro matrimonio, aunque profundo en amor, era deficiente en valentía. Yo dudé en soltar un recuerdo. Él actuó en secreto para evitar la confrontación. Ambos, en nuestra reservada manera de amar, habíamos fallado a la comunicación. El peso que se desprendió de mis hombros era incalculable, pero su ausencia deja una sensación de vacío aún más profunda. Ahora tenía que cargar con la responsabilidad de la verdad, que Ricardo murió siendo mi protector, intentando blindarme contra el dolor sentimental de vender la lancha, y yo no podía permitir que ese sacrificio final, por mal concebido que fuera, se convirtiera en mi cadena perpetua. Mi tarea ahora era un doble acto de perdón, un procedimiento de alto riesgo para mi alma. El primero, perdonar a Ricardo, perdonarlo por su cobardía ante el conflicto, por su amor mal administrado, por creer que era mejor actuar solo que confiar en mi fortaleza. Le di mi perdón al fantasma en el aire frío de la habitación, una liberación necesaria para que su recuerdo dejara de ser un tormento y se convirtiera, de nuevo, en un ancla. El segundo, y el más difícil, perdonarme a mí misma, perdonar mi orgullo, mi terquedad con la lancha, mi silencio antes de que saliera de casa. Perdonar a la Clara reservada, a la enfermera empática que era tan buena cuidando a otros, pero tan inepta para ventilar sus propias emociones y las de su esposo. Decidí que no iba a pasar el resto de mi vida como la viuda castigada por un error de comunicación. Mi primer acto de decisión fue simbólico, un ritual de purificación. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero el temblor era de resolución. Fui a la cocina, tomé el café que seguía frío y lo tiré por el fregadero con un chorro seco y estridente. Ya no más café frío, ya no más luto seco. El olor a acidez y olvido fue el olor de la culpa que se iba por el desagüe. Luego, el símbolo más importante, el teléfono, el dispositivo con la rajadura que ahora me parecía trivial. Contenía la verdad liberadora, sí, pero también el sonido de su último suspiro y la rajadura de mi dolor. Era una reliquia tóxica y yo no la necesitaba. La verdad no reside en el chip de memoria, reside en la conciencia, y mi conciencia ya había sido liberada. Tomé el celular con ambas manos. Su frialdad era palpable. Lo sopesé un momento, despidiéndome. No lo tiré, lo dejé caer con una suavidad deliberada en el cubo de basura, con un sonido de cristal tintinando contra el plástico. Un último adiós a la culpa que había sido mi compañera. El siguiente paso fue con Eva, mi hija. Su dolor abierto y puro me había aterrorizado. Ahora, sabiendo que Ricardo murió por el bienestar de ella, mi deber se hizo claro. No solo consolar, sino compartir la verdad. Fui a su habitación. Ella estaba acurrucada, inmóvil, sosteniendo una foto de su padre. Me senté a su lado, la abracé sin miedo a contagiarle mi culpa, y le conté la verdad de la grabación. Tu padre, le dije, sintiendo por fin las lágrimas, murió porque te amaba tanto que no pudo soportar verme triste por un recuerdo. Él creyó que tenía que ser el único fuerte, el que resolvía los problemas en secreto. Murió intentando protegernos de la pena, Eva, no por mi terquedad. Nuestra tarea ahora es perdonarlo por su silencio y recordarlo por su amor. Compartir la verdad fue un acto de sanación mutua. Eva lloró, no de ira, sino de comprensión profunda. Entendió que el silencio de su padre no era falta de amor, sino un miedo equivocado a la confrontación.
Y al unir nuestros dolores, mi luto seco se rompió. Lloré por Ricardo, por la vida que pudo haber sido y por la mujer que me había convertido. Fue una purga necesaria que me permitió ver la luz al final del túnel. Ahora la catarsis me llama, me pide acción, me pide movimiento, me pide que cambie la vestimenta del luto por el uniforme de la sobreviviente. El sol está esperando para disipar la última niebla. Estoy lista para la última fase, la reconstrucción total de mi vida. La mañana en que tiré el teléfono roto al cubo de basura y el café frío al fregadero, marcó el verdadero final. La catarsis no fue un evento singular, sino una oleada que me barrió, limpiando las cenizas del luto seco. El dolor, que había sido mudo y paralizante, encontró su voz en la acción. Yo, Clara, la enfermera empática y reservada, decidí que no pasaría un día más como la viuda castigada por un error de comunicación. Mi nueva vida comenzaba con un acto de voluntad. El primer acto de reconstrucción fue la reconexión con el mundo. Durante semanas, mi universo se había reducido al crujido de la mecedora, el olor a salitre y el eco de mi culpa. Ahora, mi uniforme de enfermera, mi armadura de 2 décadas, me llamó de vuelta. El hospital me contactó. Dudé. ¿Podría volver a entrar en contacto con el dolor ajeno sin que el mío se desbordara? Me dije, Clara, eres una enfermera. Eres experta en sanar lo que está roto. Aplica tus conocimientos en tu propia vida y en el mundo que te necesita. Volver al hospital fue un ancla en la realidad. La rutina, el sonido constante de los monitores, la urgencia de las dosis y la precisión de mis manos me salvaron. Me obligaron a concentrarme en el presente, a dejar de lado el monólogo interior destructivo. Y al consolar a otros, al medir su fiebre, al calmar su miedo, mi propia herida comenzó a cicatrizar. Había una belleza terrible y constante en el ciclo de la vida y la muerte, un ritmo que yo, como enfermera, entendía profundamente. Descubrí que el dolor, cuando se comparte o se alivia en otro, pierde parte de su filo. El luto se transformó de una carga personal a una herramienta para la empatía verdadera. Mi relación con Eva también se transformó, pasando del dolor compartido a la complicidad sanadora. Eva, al saber que su padre murió en un acto de protección, dejó de lado la rabia y el abandono y encontró la paz en la memoria de su amor. Juntas empezamos a ordenar la casa, no como un acto de luto, sino como un ritual de despedida constructiva. Vendimos la casa grande. No por necesidad financiera, mis ahorros estaban intactos. Ricardo siempre fue previsor. Sino por la necesidad de romper con el escenario de la tragedia. La casa estaba demasiado llena de los fantasmas de lo que no se dijo. Me mudé a un pequeño apartamento con vistas directas al mar, un lugar con mucha luz y espacio solo para mí y mis libros. Un espacio donde no había mecedora de mimbre que crujiera ni calendario con notas fatales. Un espacio donde la historia comenzaba de cero. La gran símbolo de mi liberación, sin embargo, fue la lancha, el delfín. Eva y yo decidimos no venderla, a pesar de que esa había sido la causa original de la tragedia. La lancha de mi padre, el catalizador del dolor, se convirtió en mi símbolo de autonomía y amor resiliente. La hice reparar, le puse un motor nuevo y Eva me ayudó a lijar el casco. Juntas la pintamos de un azul eléctrico brillante y la renombré Catarsis. Ahora salgo a navegar sola al amanecer, sintiendo el viento salino en mi rostro, el mismo aire húmedo de San Telmo que antes me oprimía el alma.
Cuando estoy en el mar abierto, miro el horizonte y el monólogo de mi mente ya no es de culpa, sino de gratitud. El dolor de Ricardo ya no es un peso, sino la fuerza que impulsa mi vela. El último mensaje de Ricardo, las 4 palabras en la pantalla rota y el secreto borrado, ya no son pruebas de traición, son la prueba de mi propia capacidad de recuperación. Él me obligó a buscar la verdad, y al hacerlo, me obligó a encontrarme a mí misma, una mujer capaz de perdonar la imperfección del amor y de reconstruir su propia vida con una resiliencia inesperada. Mi vida a mis 48 años se abrió como un nuevo horizonte. Los temores de la vejez se disiparon. No estoy sola, tengo la compañía de mi propia valentía y la profunda conexión de mi hija. El dolor por Ricardo persiste, sí, pero ya no es una agonía que me paraliza. Es una cicatriz que me recuerda la lección. La vida es efímera y el amor debe ser valiente, no reservado. Mi tarea final es el cierre definitivo de este capítulo y estoy lista para escribirlo. El dolor por Ricardo, aunque persistente, se había transformado en una cicatriz que no me inmovilizaba. Era un recuerdo que me impulsaba. Cada mañana al despertar en mi nuevo apartamento lleno de luz y con el inmenso mar como horizonte, me dedicaba a un acto de voluntad, perdonar y vivir. El antiguo fantasma de la culpa se había esfumado, reemplazado por la realidad de una mujer que se había reconstruido a sí misma ladrillo a ladrillo, después de que su mundo se viniera abajo. Mi vida se tejió con nuevas texturas. Eva, mi hija, se convirtió en mi confidente, mi compañera de viaje en este nuevo capítulo. Nuestra relación, ahora basada en la verdad completa y la vulnerabilidad compartida, era más fuerte y honesta que nunca. Ella entendía que el silencio de su padre fue una tragedia de la comunicación, no una falta de amor. Juntas, empezamos a honrar su memoria con acciones, no con lamentos. Y luego estaba el mar, la lancha, el delfín rebautizada Catarsis. Ya no era el símbolo del sacrificio, sino de la autonomía. Me obligué a aprender a navegar sola. Yo, la mujer reservada que nunca había tomado las riendas de una máquina, me enfrenté al motor, a las velas, al inmenso horizonte. Las primeras veces fueron aterradoras. El mar abierto es implacable, te exige presencia total, y en esa exigencia encontré una paz que el hospital nunca me había dado. Una mañana salí antes del amanecer. La niebla marina era espesa, pero esta vez, en lugar de sentirla como opresión, la sentí como un manto protector. Navegué más lejos que nunca, hasta el punto donde la costa de San Telmo se desdibujaba en una línea indistinta. Apagué el motor y me quedé a la deriva. Solo el sonido del agua golpeando el casco y el lejano graznido de las gaviotas. En esa inmensidad, el monólogo interior se alzó por última vez, no con acusaciones, sino con gratitud. Recordé las 4 palabras en la pantalla rota: voy en camino, amor. Y las 17 segundos de audio: que me perdone por el secreto, pero es la única forma. Comprendí la dimensión final del legado de Ricardo. Él, en su silencio, me había dejado la lección más ruda pero invaluable. Me enseñó que el amor no sobrevive sin la valentía de la verdad, que una vida cómoda puede ser una vida incomunicada. Su partida fue mi despertar. Al tener que desenterrar su último mensaje, me obligó a dejar de ser la mujer que se esconde detrás de la empatía profesional y a convertirme en la mujer que enfrenta su propio dolor. Me obligó a tomar decisiones vitales, a vender la casa, a cambiar mi rutina, a ser la única capitana de mi nave. En ese momento de inmensa soledad y paz en el mar, sentí que la catarsis se completaba. No necesitaba más confesiones ni más perdones.
El dolor se había transformado en resiliencia, la soledad en autonomía y la pérdida en fuerza. Me puse de pie en la cubierta de la catarsis. El sol finalmente rompió la niebla y el océano se iluminó en un oro pálido y brillante. Saqué mi celular, un modelo nuevo sin rajaduras, por supuesto, y escribí un último mensaje, aunque no tenía destinatario. No fue mi culpa, fue tu amor, mal expresado, que me enseñó a vivir sin miedo. Encendí el motor y giré el timón hacia la costa. El horizonte no era un vacío, era un camino. Mi vida a mis 48 años se abrió como un nuevo horizonte. Los temores de la vejez se disiparon. No estoy sola. Tengo la compañía de mi propia valentía y la profunda conexión de mi hija. El último mensaje de mi esposo, aquel que leí cuando ya era demasiado tarde, no marcó mi final. Marcó mi feroz y luminosa liberación. Y cada mañana, al despertar con el sol brillante sobre el mar, preparo mi café, caliente y fuerte. Esta vez, y antes que la duda pueda susurrar su primera pregunta, me perdono. Me perdono por el silencio y le perdono a él por su amor excesivo y reservado. Estoy viva, y ese es el único mensaje que importa. He navegado la tormenta y estoy lista para el mar abierto.